Vamos a hablar con un especialista. Me da mucho gusto saludar esta mañana al maestro Arturo González Herrera. Él es tecnólogo del agua, titular de la Subcoordinación de Potabilización, Coordinación de Ecología y Calidad del Agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Me va muy bien. Gracias por la invitación. También me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Le decía, compartí ahora con el auditorio, qué paradoja, ¿no? Tanta agua y estamos aprovechándola, la aprovechamos, el agua que cae de lluvia, realmente la aprovechamos pues para lo que finalmente nos interesa, para que la podamos en algún momento potabilizar y haya más disponibilidad de agua para el potable para las casas. Totalmente, ¿no? Cada vez vamos teniendo más proyectos, más programas, más entendimiento, más sensibilidad sobre la ventaja de poder aprovechar el agua de lluvia, que no es una fuente convencional, en comparación con las fuentes tradicionales, convencionales que tenemos, que explotamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el agua de los pozos, el agua subterránea que se explota a través de pozos, el agua superficial que escurre por ríos, que está almacenada en presas y que podemos también aprovechar. Pero bueno, el agua de lluvia puede tener un potencial de aprovechamiento muy útil para consumo, uso y consumo humano, porque es un agua que puede tener muy buena calidad en comparación con otras fuentes superficiales, subterráneas, que están contaminadas y que es complicado remover los contaminantes, ¿no? A veces también son escasas las aguas, entonces hay que, las comunidades, las personas, las ciudades deben de tener varias fuentes de suministro de agua para poderlas utilizarlas en los diferentes usos y consumos que necesitamos. Qué reto el de la humanidad, diría, completa este tema de la potabilización, esta forma que pues hablamos de una manera pues tan común, ¿no? La potabilización de agua, necesitamos agua potable, pero no siempre estamos tan conscientes de lo que ello significa, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Perdón. Primero nos preocupamos por tener agua, ¿no? Cantidad de agua. Sí, es lo primero que haya agua. Es en lo que primero se invierte mucho dinero en redes, en empresas, en redes de conducción, redes de distribución, almacenamiento. Y esto es muy bueno, porque también tener agua en cantidad, aunque no sea de muy buena calidad, puede reducir los riesgos a la salud. Pero ya después, a veces se invierte en la potabilización. Damos por sentado que el agua que nos llega sobre todo por las redes, a nuestras casas o cerca de las casas, es potable. Y no siempre es potable. Incluso cuando vemos los documentos oficiales que nos indican las coberturas de agua, dicen cobertura de agua potable, y no, más bien debería ser cobertura de agua entubada. Entonces sí se necesita primero caracterizar el agua, estudiar las fuentes de agua para saber su calidad. A ver, maestro, me parece muy importante esto precisarlo. Si a mi casa llega agua entubada, no necesariamente es potable. Correcto. Yo recibo agua entubada, pero no necesariamente potable. ¿Qué características debe tener el agua para que sea potable? Bueno, no debe tener ningún elemento físico, químico, bacteriológico que nos pueda causar daños a la salud. Ningún elemento. Ninguno. Bueno, están normados, hay normas y ahí marcan todos los elementos y que se consideran contaminantes, sobre todo cuando pasan ciertos límites, porque puede ser que estén en el agua, pero en concentraciones tan bajas que no nos afectan la salud. Bien. Entonces, lo importante es que rebasen los límites permisibles que marcan las normas o las guías internacionales como de la Organización Mundial de la Salud. Pero, bueno, en general, los gobiernos, los sistemas, los organismos operadores de agua, salud, la Conagua, lo primerito que les importa es que el agua que nos llegue en las redes esté desinfectada. Entonces sí, según los datos de Conagua y del INEGI, más o menos el 96% del agua que se abastece en todo el país, zonas urbanas y rurales, está desinfectada. Y eso es bueno, porque la desinfección, digamos, se enfoca a eliminar los microorganismos patógenos que nos pueden causar enfermedades agudas. Eso quiere decir que nos pueden enfermar de manera muy rápida. En 1 o 2 días nos enfermamos, y si hay cólera, pues hasta puede ser mortal y fatal. Que es muy característica de estas épocas, justamente de la época de lluvias, el incremento pues casi exponencial de las enfermedades diarreicas, ¿no? Y gastrointestinales. Exactamente, las transmisibles. Porque, bueno, sobre todo en las fuentes superficiales que están expuestas, se pueden contaminar fácilmente, pues en el campo con descargas
de aguas residuales, de excretas, de excedentes de productos agrícolas, o también los pozos someros, ¿no? Las norias, por ejemplo. Los pozos profundos están más protegidos por el mismo suelo. Pero bueno, sí se incrementa en la época de verano las enfermedades hidrotransmisibles, entonces sí es muy importante atacarlas. Entonces ahí sí se enfocan muy bien todos los esfuerzos de los organismos que tienen que ver con el abastecimiento de agua. Y en cuanto a los otros contaminantes físico-químicos, inorgánicos, orgánicos, pueden causar las enfermedades crónicas. O sea, quiere decir que a lo largo del tiempo, tal vez a veces de muchos años, pueden afectar nuestra salud. Pero sí, digamos, hay ciertos contaminantes que sí son muy tóxicos y muy perjudiciales a la salud, como el arsénico, el plomo, el cromo. Y hay otros componentes de las aguas que también están normados, aunque no nos afectan a la salud, sí representan problemas estéticos de aceptación del agua o problemas técnicos o económicos, ¿no? Por ejemplo, el hierro se incrusta en las tuberías, reduce su capacidad de conducción. O si vemos el agua cuando tiene hierro con un poquito de color amarillo café, pues estéticamente no se nos hace aceptable y no la bebemos, ¿verdad? No, la verdad es que uno ve el agua así y dices, caray, ¿qué me estoy tomando, no? Exactamente, Sí. Causa desconfianza, ¿no? Sí, claro. Aunque no daña la salud, pero te dice que el agua no tiene un tratamiento y que se debe de tratar. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de fuente de agua, son los contaminantes que pueden contener. Por ejemplo, las aguas superficiales, que su origen es meteorológico, bueno, viene de las lluvias, pero en su escurrir por los ríos, por los cauces, hasta las presas, se contamina. Entonces ahí los contaminantes pueden ser materia orgánica, de sustancias húmicas, partículas suspendidas y microorganismos, ¿no? Nosotros usamos microorganismos indicadores de contaminación bacteriológica, como los coliformes totales, que pueden estar en la naturaleza, en los suelos, y los coliformes fecales que vienen con digamos, las heces fecales de animales y de humanos. Sí. Entonces, básicamente estas son sus principales contaminantes, ¿no? Aguas superficiales. Sí, fíjese que pienso ahora justamente en los datos que ustedes nos han compartido. No hemos profundizado ni hablado del dato de la cantidad de agua, los metros cúbicos de agua sucia que diariamente, por ejemplo, sale de Cuernavaca, ¿no? A través del drenaje. Así es, sí. ¿No? Seguramente ustedes tienen el dato, ahorita platicamos de ello, si lo tuvieran, o un aproximado, pero nada más el dato que sí tenemos, también aproximado, porque no hay mucha información, pero ya hay mediciones que me sigue impactando ese dato, 40 toneladas diarias de excremento de perros callejeros en la ciudad de Cuernavaca, solamente en la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Entonces, es muchísimo, ¿no? Sí. Diarios, por la cantidad de perros que hay, no hay control. Por hablar de los que están en calle. Entonces, esto arrastrado a las coladeras, a los ríos, a las fuentes de agua superficiales y las no tan superficiales, que ustedes llaman someros, que no están a mucha profundidad. ¿Qué serán? ¿2 metros, 3 metros? Bueno, pozos someros sí pueden ser 1 metro, 2 metros, o más, ¿no? Depende del nivel freático del agua. Exacto. Y del tipo de suelo. Pues finalmente eso va a dar ahí, ¿no? Sí. Y si de ahí se saca agua con una bombita para ponerlo en el tinaco, ya hay problemas, ¿no? Exactamente, sí. Las aguas están muy contaminadas, las aguas superficiales. Muchas veces las ciudades toman agua de los ríos, de las presas, pero de aguas arriba, de donde vienen ya contaminadas. Contaminadas, sí. Así es muy alto el riesgo. Digo, esto en general se sabe, por eso también en general se prefieren las aguas subterráneas. Claro. Porque, bueno, están protegidas por el suelo, se extraen de profundidades desde los 50, 30, 200 metros o más, y en general pueden tener mejor calidad, sobre todo bacteriológica. Pero bueno, esto tampoco es del todo cierto. Siempre se prefieren las aguas subterráneas a las superficiales, pero también las aguas subterráneas tienen problemas de contaminación. Por ejemplo, hablamos del arsénico. Tienen arsénico y siempre van a estar contaminadas con arsénico, o pueden tener hierro, manganeso o algunos otros compuestos, ¿no? Incluso hasta, nitratos, que pueden provenir de las aguas residuales. Claro, y esas pueden ser por donde está la acumulación de agua, o sea, el depósito natural. Puede haber arsénico en la tierra y está contaminado, ¿no? Sí, ¿verdad? porque existe en las rocas, en los minerales de las rocas. Es un contaminante, digamos, natural. Entonces, bueno,
Tampoco siempre es mejor opción las aguas subterráneas por esta contaminación. De todas maneras, se necesita hacer una caracterización de la calidad para poder definir los procesos de potabilización, los de tratamiento. Estoy conversando esta mañana con el maestro Arturo González Herrera, él es tecnólogo del agua, especialista en temas de potabilización de agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Vamos a una pausa, la primera de esta mañana, no se vayan, estamos en la Radio Ciudadana. Sigue lloviendo, gran parte del estado se quita, se pone, decimos, lluvia va a continuar de manera intermitente. A tomar previsiones y precauciones con tiempo, hay que salir de casa para evitar. Bueno, alguna vez, creo que hace muchos años, Cuernavaca era la segunda ciudad con las más albercas en el mundo, solo superado por Río de Janeiro. Es correcto. Y creo que hay otra ciudad en Estados Unidos que Miami tiene muchas albercas, ¿no? Miami, pero sí. Poco a poco han ido desapareciendo las albercas en Cuernavaca. Y ahora tanta escasez ya no nos podemos dar ese lujo. Pero hay muchas todavía, ¿no? Yo o sea, finalmente para la necesidad y para las condiciones de Cuernavaca, que es una ciudad, maestro, que pues efectivamente, además del clima, ¿no?, de las condiciones tan especiales que tiene todavía la ciudad. Ha cambiado, sí ha cambiado el clima de Cuernavaca, de eso no hay duda. Como en todo el mundo prácticamente ha habido cambios importantes en el comportamiento del clima, pero mantenemos todavía esta situación, ¿no?, de un clima, diría yo, equilibrado, mientras otras ciudades están, ayer nada menos, ayer es un ejemplo claro, ayer tuvimos lluvia intermitente, importante, pero no lo que sucedió en Naucalpan, ¿no?, que les cayó una granizada, se desbordó una presa, hay más de 300 casas bajo el agua en este momento, o sea, estuvo propio de las características de la forma en la que llueve en partes más altas. Sí. En Morelos tenemos esta condición, en Cuernavaca tenemos esta condición, pero en el tema específico del agua, fuimos por mucho tiempo una ciudad con un agua de buenísima calidad. ¿Mantenemos esa condición? Hasta donde yo sé, sí. Todavía. Los pozos de Cuernavaca tienen muy buena calidad. Yo donde vivo, en Lomas Zompantla, bueno, me llega de un pozo y lo único que tengo es un filtro de carbón activado en bajo tarja y con eso es suficiente. En el IMTA también nuestro pozo tiene muy buena calidad. Se puede decir que es potable, solo necesita desinfección y con eso ya se asegura que no nos hará daño de ninguna manera. Entonces yo creo que sí, también los manantiales de Cuernavaca tienen muy buena calidad. Todavía. Todavía sí, Cuernavaca tiene muy buena calidad de agua. Pero necesitamos apretar el paso para cuidarlo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué no estamos haciendo bien y qué se debería estar haciendo bien? Pues necesitamos hacer un uso más racional del agua, no gastar tanto. También en Cuernavaca hay colonias que tienen poca cantidad de agua, sí. Otras tienen más dotación. Es muy variable, pero sí necesitamos hacer un uso racional porque de todas maneras los acuíferos se van abatiendo, nos vamos acabando el agua subterránea y tenemos que dejar agua para las siguientes generaciones, ¿no? Tenemos que hacer un uso sostenible del agua. Debemos también, contribuir con nuestras cuotas para el agua, porque muchas veces los organismos a veces no dan un buen servicio porque les falta dinero. Es un círculo ahí tremendo, ¿no? Es un círculo vicioso y luego los usuarios dicen que no pagan porque no tienen un buen servicio, ¿no? Claro. Entonces se vuelve muy complicado. Realmente en muchas ciudades los organismos operadores operan con muchas deficiencias, ¿no?, económicas, técnicas, y luego como a veces duran 3 años y los renuevan, pues también se va la capacidad, los recursos humanos capacitados también a veces se pierden, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno, sé que están haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Todos los organismos hacen mucho esfuerzo, y a veces les hace falta también apoyo, pero lo que tenemos que hacer como ciudadanos es cuidar más el agua y usar otras fuentes alternativas como el agua de lluvia, ¿no? En Cuernavaca, tal vez en Morelos no haya tanta escasez como en otros estados, pero aún así debemos ir teniendo la conciencia, la sensibilidad de aprovechar el agua de lluvia. Pero es una oportunidad, maestro, ¿no? Porque si en este momento no tenemos la escasez, pero venimos de una época de estiaje que nos duró 5 años. Exactamente. 5 años, o sea, fue una época de poca agua, sí, ¿no? Y creo que lo resentimos todos, mucho calor y poca agua, pocas lluvias, ¿no? Y cada vez somos más personas y luego también el agua se tiene que tandear, racionalizar para que todos podamos tener acceso. Entonces, como usuarios, pues debemos de hacer un uso más racional, ¿no? Consumir menos agua en todo, incluso también a nivel de la producción de la generación de muchos productos que usan mucha agua, pues el consumismo nos ha hecho tener muchas cosas, por ejemplo, mucha ropa, muchos zapatos, muchas cosas que tal vez no sean tan
indispensable y todo eso va dejando una huella hídrica y va gastando los recursos. Qué dato tan interesante que acaba de dar usted ahora con este asunto de los electrónicos, sobre todo. Vamos, del Internet. El uso del servicio que ahora es tan popular y se nos hace prácticamente ya la vida imposible sin ello, ¿no? La cantidad de energía que consume, por un lado, por tanto, el requerimiento de producción, entre otras cosas, de agua para esa energía, pero además la cantidad de agua que utilizan indirectamente para los sistemas de enfriamiento. Es también impresionante, no tenía yo ese ángulo de cuánto está demandando hoy en día en términos energéticos de agua, o sea, de energías no renovables, el uso del Internet. Así es. El agua no es un recurso renovable ahora, digamos, porque lo vamos perdiendo, se va contaminando, cada vez somos más personas, entonces se va haciendo más escaso. Y sí hemos tenido años muy secos y sí hemos tenido de repente, cuando nos llegaba 3 veces el agua a las casas, varias horas, en tiempo de estiaje. El año pasado, pues a veces una vez a la semana y menos tiempo, ¿no? Sí. Porque los pozos, bueno, también se van agotando. Entonces, bueno, hay zonas que hay muy buena cantidad de agua de lluvia, como Morelos, por ejemplo, el norte de Morelos, Cuernavaca, Huitzilac, llueve bastante. Tenemos ahí un gran recurso que podemos aprovechar. En otras zonas del país, donde más llueve en México es el centro, hacia el sur y hacia el este, ¿no? Sí. Tenemos precipitaciones suficientes como para poder aprovecharla en sistemas de captación a nivel doméstico o escolar o colectivo, ¿no? Por ejemplo, hospitales o algunos otros centros que tengan varios edificios. ¿Podría ser bueno, por ejemplo, pregunto, que algunos programas gubernamentales en todos los niveles, federal, estatal, municipal, pudieran ir encaminados a información, capacitación, quizá algunos elementos, algunos materiales, una cosa estoy pensando, hazlo tú mismo, tu sistema de captación de agua en casa, hazlo tú mismo, ¿lo ve viable? Sí, claro que sí. Ya hay programas, por ejemplo, recientemente en Morelos hubo un programa que pretendían instalar 324 sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas. Sí. La meta era para junio, creo que casi lo están cumpliendo o ya lo cumplieron. Bueno, ahí la Secretaría del Medio Ambiente pone los materiales, hace los diseños, las adecuaciones en las escuelas para que tengan su sistema de captación, pero también tienen un proceso de educación hacia los alumnos, hacia los maestros, para que estén sensibilizados de la importancia de aprovechar el agua de lluvia y de hacer un uso racional. Entonces a ellos los capacitan para su manejo, nombran a algunos niños se me fue la palabra, pero bueno, son los responsables de operar los sistemas. Entonces eso es bueno, ¿no? Porque se empieza a entender la necesidad de cuidar el agua y de tener otras fuentes de agua. En la Ciudad de México también, desde hace varios años existe un programa para hacer captación de agua de lluvias en las colonias, tal vez en todas las alcaldías, pero sobre todo en las del sur oriente, que tienen más déficits de agua, hay apoyos, ¿no? El gobierno les da los elementos suficientes para que capten el agua de sus techos y la almacenen en tinacos y tengan también digamos un tratamiento mínimo para que puedan aprovechar el agua, por lo menos para diferentes usos en el hogar, y también se podría utilizar para consumo humano si tienen un tratamiento pues más específico para remover los pocos contaminantes que pueda tener el agua. Existen esos programas y a nivel nacional también. En la Ciudad de México uno solicita el apoyo, se inscribe y le piden ciertos requisitos. Y de parte de las autoridades hacen visitas a las casas para evaluar si pueden implementar el sistema de captación. Y a nivel nacional también hay programas como el Procaptar que ayudan sobre todo a las comunidades de alta o muy alta marginación en tener sistemas de captación de agua de lluvia. Sí los hay, ¿no? Claro. Bueno, pues podríamos tener, si me permite después de la pausa, maestro, podríamos tener algunas sugerencias, porque creo que ahí es donde llega la parte en la que cuando hablamos del tema, capto el agua. Ya hice aquí unas maniobras en mi casa, ya le puse al tubo que sale del techo, le puse un bidón abajo. Ya capté el agua.
pero a los 2 o 3 días el agua ya se empieza a poner verde, ¿no? ¿Qué me falló? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le puedo poner? Hay, entiendo, técnicas y formas para hacerlo. ¿Nos lo cuenta después de la pausa? Claro que sí. Vamos a la pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Hablamos de la potabilización del agua como elemento vital y de lo importante que es ponernos a trabajar en el tema desde ahora. Agua. Le preguntaba, maestro, antes de ir a la pausa, las recomendaciones prácticas, porque a veces el reto está en la recomendación: captemos el agua de lluvia, ahorremos agua, no excedamos el consumo, pero la parte práctica, me refiero a la parte práctica, nuestro día a día como ciudadanos, pues tenemos una serie de costumbres, una serie de hábitos, y nos cuesta trabajo identificar cómo puedo hacer y qué tan importante es que yo cambie el hábito, por ejemplo, de, pues, voy a recuperar el agua con la que me baño, voy a recuperar el agua de la lavadora, voy a recuperar el agua del lavado de manos, ¿y en qué la puedo usar? Exacto. ¿No? ¿Y eso qué impacto tiene? Voy a recuperar el agua de lluvia, pero ¿qué tratamiento le puedo dar para que el agua de lluvia la pueda ya usar? ¿En qué la puedo usar? Ya la tengo ahí. ¿La puedo inyectar a mi cisterna si tengo una cisterna? ¿Qué uso le puedo dar? Bueno, sí, el uso depende de la calidad que tenga el agua, ¿no? Bien. Eso, y se puede ir mejorando la calidad del agua con los tratamientos. Pero, digo, básicamente, desde hace muchos años, muchas personas, sus viviendas, captaban, como Dios les daba a entender, por decirlo de alguna manera, un trasto. El agua de lluvia, una cubeta, la almacenaban en bidones, en recipientes, que a veces tapaban o a veces no tapaban. Y la usaban para ciertas cosas, ¿no? Tal vez lavar la ropa o aseos de la casa o para el baño. Usaban esas pequeñas cantidades que almacenaban. Pero sí es muy importante cómo se maneje el agua. Primero, cómo se capta. Entonces, bueno, en un sistema de captación de agua de lluvia doméstico o colectivo, pues se integra primero por la superficie de captación, que generalmente son los techos de las casas. Y es muy importante aquí los materiales del techo, porque ellos pueden contaminar el agua. Perdón, un poquito antes. El agua de lluvia tiene muy buena calidad. Claro que también depende si es una zona rural, una zona urbana, una zona industrial, cerca de un volcán. Pero el agua en su caída va arrastrando estas micropartículas que están digamos, en la atmósfera, o gases, partículas, y las arrastra y caen, ¿no? Caen en los techos. Entonces, si el techo está limpio, el agua se puede conducir a recipientes donde se almacene. Claro que siempre es recomendable que las primeras lluvias, 1, 2 o 3 lluvias, se usen para lavar el techo, y entonces esa agua no se va a la cisterna o al tanque donde se almacena, se puede ir a otro almacenamiento para otro uso, ¿no? Entonces es muy importante antes de las lluvias primero tener el techo limpio, ¿no? Porque puede haber hojas, excrementos de aves, de gatos, hay de todo. De todo, ¿no? Sí. Bueno, entonces es muy importante después, ya que se colecta el agua, cuidarla en todo su trayecto, ¿no? Desde las canaletas, los tubos, el tanque donde se almacene, y debe estar siempre bien tapada y, digamos, que no le dé la luz del sol, porque pueden crecer algas, el agua se puede poner verde. Correcto. O pueden caer larvas de mosquito, o puede caer turbiedad, o de muchas maneras. También se recomienda que las cisternas donde se almacene no estén a ras de suelo, que estén un poco elevadas, superficiales, para evitar también que le entren partículas, o a veces en las zonas rurales, en los patios, pues hay animales de patio, ¿no? Gatos, perros, gallinas, cochis y de todo que pueden contaminar el agua. Entonces, digamos, estos son, bueno, y faltaría también el tratamiento para las aguas. Muchas veces se ponen interceptores de las primeras lluvias, se ponen rejas para detener toda pedazos de hojas, basuras, o se ponen unos filtros gruesos de gravas para que entre a linternas, que entre a la cisterna, pues se eliminen sólidos suspendidos, partículas que traiga el agua, ¿no? ¿Sirven esos filtros? Sí sirven. Bueno, bien diseñados sí sirven, ¿no? Exacto. Hay de muchos. Hay muchos en internet. El INTA también tiene sus versiones. Sí. Y ya después el agua en la cisterna, si está bien tapada, se maneja bien, puede conservar su calidad. Solo que, por ejemplo, en Morelos se usan mucho las cisternas en la parte norte, en Totolapan, Huitzilac, etcétera. Y acostumbran, pues, a veces meter cubetas de agua a la cisterna, y luego las cubetas tienen en el suelo. Eso puede contaminar un poquito el agua, ¿no? Correcto. Sobre todo con bacterias, microorganismos
patógenos. Entonces es muy importante cómo se maneje. Después del almacenamiento ya puede tener un tratamiento, por ejemplo, para consumo humano, que ya también hay muchas opciones, hay muchos documentos que te recomiendan filtros de arena, filtros lentos, o filtros de cartucho, de fibra, o incluso también filtros de carbón activado para remover olores, sabores o materia orgánica que pueda venir con el agua, que también puede existir. En general, los contaminantes que arrastra el agua son microconcentraciones. Son concentraciones muy bajas que, aunque traiga arsénico, plomo, mercurio, puede ser que no sean sus niveles altos como para afectarnos la salud. El agua puede ser más pura que el agua de garrafón, ¿no? Sí. Casi no trae sales, ese es otro problema, Sí. que trae muy pocas sales, el agua de lluvia, y a veces el pH es bajo, es un poco corrosiva, pero sí, con el tratamiento puede ser una mucho mejor opción que otras fuentes que estén contaminadas con arsénico, por ejemplo, ¿no? Estas recomendaciones ya tengo ahí, no sé, 1, 2 tambos de agua, o recipientes, Sí. o tinacos. La verdad es que a veces es lo que hay a mano, ¿no? Para aprovechar la caída de agua. Esas recomendaciones de ponle una cucharadita de cloro en polvo, para potabilizar, dicen algunos. Esto no es evidentemente suficiente, pero ¿sirve? Sí. Sí sirve. Si se le pone cloro, por lo menos se pueden matar a los microorganismos patógenos. Bien. Pero se debe tapar y no debe estar a la luz para que no crezcan algas y se ponga verde el agua. Entonces, sí sería muy básico ponerle cloro para, por lo menos, si la usamos para consumo, pues no nos enfermemos por estas enfermedades hidrotransmisibles, ¿no? Bueno, ahí están algunas sugerencias de cómo hacer, porque ya decía, maestro, a veces el reto está en cómo lo convertimos a una cosa práctica, finalmente, que podamos usar y que le demos esta utilidad que se recomienda, ¿no? Las recomendaciones de, pues, aprovechar el agua, de captar el agua de lluvia, y bueno, estas cosas que pueden parecer mínimas, debe estar tapada, que no le pegue la luz para que no le crezcan algas. Sí le sirve que le pueda poner a lo mejor un poquito de cloro para matar los últimos bichitos. Y bueno, pues si se puede inyectar a la cisterna, si existe, es viable también. Sí, claro que sí. ¿No? Sí. Aquí el punto más importante de estos sistemas, claro, aparte del área de captación, que es importante porque mientras más área tengamos, más agua captamos. Sí. Y también la zona, ¿no? Si llueve mucho, pues también podemos captar mucho. Sí. Pero el problema principal o la dificultad o el reto está en la cisterna de almacenamiento. ¿No? Porque ocupan muchos lugares, es luego la estructura más cara de todo el sistema. Así es. Más cara que poner los tubos o las canaletas o cambiar el techo. Las cisternas son el punto clave. Entonces, el diseño de estos sistemas, en el diseño de sistemas es muy importante cómo se va a calcular la capacidad de ese tanque, ¿no? Puede ser para que cubra todas las necesidades en el tiempo de estiaje, que puede resultar una cisterna muy grande. Sí. O que solo se ocupe, por ejemplo, cuando llueve, para por lo menos no tomar agua de las redes, ¿no? Claro. Eso puede ahorrar dinero o puede ahorrar agua para otros usos o para otras personas. Claro. Entonces, 4 o 6 meses, si aprovechamos el agua de lluvia, pues podemos ahorrar en las otras fuentes. Seguro. Y tener una reserva de agua ahí importante, ¿no? En los casos del norte de Morelos, donde no hay pozos, no hay ríos por el tipo de suelo, pues ahí sí se trata de tener que las cisternas sean lo suficientemente grandes como para que cada habitante tenga por lo menos unos 50 litros de agua al día para todas sus necesidades, ¿no? Claro. Incluso puede ser también para consumo. Entonces, en Morelos ha habido programas de cisternas para el norte de Morelos desde hace muchos años. Empezaban a hacer cisternas de 12 metros cúbicos que no alcanzaban mucho, o después las subieron a 20 metros cúbicos, y luego con programas del INTA, que trabajó mucho en el estado de Morelos, bueno, también en Michoacán, en Morelia y otros estados, pues trataron de hacer cisternas más grandes para cubrir bien las necesidades, ya sea a nivel de vivienda o sistemas comunitarios. Pero, por ejemplo, también quiero comentar que en estas partes altas del norte de Morelos combinan el agua de lluvia con el agua que traen por pipas de pozos de otros lados, creo que hasta de Cuautla. Entonces ahí la calidad también varía un poquito. Se mezcla, sí. Se mezcla, por esto es bueno porque el agua ya no les queda tan baja de sales o tan corrosiva, ¿verdad? Entonces así también lo hacen en muchos otros lados.
combinan diferentes fuentes y dependiendo de la calidad también le dan el uso al agua. Por ejemplo, una experiencia que tuvimos nosotros cerca de Guanajuato, en una comunidad rural, zona minera, tenían 3 fuentes. Una pequeña presa que se llenaba con agua de lluvia, que ese es otro asunto, pero tenía, digamos, mala calidad, porque bueno, el agua al arrastrar por la cuenca, pues se lleva muchos sedimentos hasta la presa. Entonces el agua de la presa tenía mucho color, muchas partículas suspendidas. Luego ellos también tenían por ahí un manantialito o un ojito de agua, de muy poca agua, pero con buena calidad, y captaban el agua de lluvia. Entonces tenían 3 fuentes, y con base en la calidad las personas diferenciaban su uso, ¿no? Por ejemplo, ellos creían que el agua de mejor calidad era la de su ojito de agua, su manantial. La otra buena calidad del agua de lluvia, aunque sus sistemas de captación eran muy rudimentarios, no completos, un poco imperfectos. Y el último uso era el agua de la presa. Entonces nosotros ahí tuvimos un proyecto con fondos CONACYT, estudiamos la calidad del agua y propusimos un sistema de tratamiento como tecnología adecuada para ellos, para que pudieran aprovechar el agua de lluvia que tenían en su presa y usarlas para usos más diversificados, y funcionó muy bien. Ahí también tuvimos, digamos, no nomás fuimos ingenieros o químicos, sino también sociólogos, antropólogos. Claro. De un grupo multidisciplinario, y trabajamos desde un diagnóstico técnico-social, trabajamos mucho con las personas para hacerlas participativas, para que ellos pudieran adueñarse, apropiarse de la tecnología. Entonces eso también se está haciendo en otros lados. El IMTO lo ha hecho en otros lados, en Pátzcuaro, en Morelos, en Puebla, en varios estados, pero se tiene que trabajar así en las pequeñas comunidades. Pues sí, es justo así, de las pequeñas comunidades y las pequeñas cosas que tenemos que ir ajustando. Y aquí en Morelos tenemos que aprovechar más el IMTA, lo tenemos que aprovechar más, tenemos que acercar más con el IMTA para ir aprovechando. Y por eso justamente celebramos que se hayan abierto estas, pues vamos a decirle así, jornadas o rutas de conversación con especialistas, porque hemos ido aprendiendo de tantos temas, ¿no? Del clima, del agua, del ciclo del agua. Ahora estamos hablando de potabilización del agua y su utilización. Estoy conversando esta mañana en la Radio Ciudadana con un especialista en el tema. Vamos a la pausa y regresamos con el maestro Arturo González Herrera, tecnólogo del agua, titular de la Subcoordinación de Potabilización del... Bueno. ¿A dónde podemos acercarnos justamente con el IMTA para conocer los materiales de información, de ilustraciones que ustedes ya han desarrollado? Tiene muchos materiales en versiones digitales, que entrando a la página del IMTA pueden buscarlos y los pueden descargar libremente y sin costo. Compañeros de una anterior subcoordinación que se llamaba Tecnologías Apropiadas generaron documentos sobre cómo construir un sistema de captación de agua de lluvia. Ah, muy bien, ahí lo podemos encontrar. Sí, ahí lo pueden encontrar. Viene como sus partes, cómo se construye, cómo se debe de mantener y operar. Bien. También tienen un manual de cómo transferir estas tecnologías desde el punto de vista social. Recientemente, hace algunos años también el IMTA tenía un programa de ecotecnias para escuelas. Bien. Se generaron varios productos, varios manuales, incluso también cómo diseñar y cómo construir un sistema de captación de agua de lluvias, y tenía incluso datos de precipitaciones para que cualquier persona en cualquier parte del país pueda usar estos datos y diseñar sus sistemas. Tienen también unos cursos virtuales, tienen videos que les enseñan cómo construir esos sistemas. Hay también un manual de cómo construir un biofiltro lento para tratamiento de agua en escuelas, que se puede utilizar para el agua de lluvias. Hay también un curso virtual sobre cómo diseñar, cómo construir estos biofiltros, y otros materiales que están relacionados con tecnologías apropiadas para estas comunidades, porque aparte del sistema de captación es necesario tratar las aguas que se desechan, ¿no? Por ejemplo, con humedales, con biofiltros, con lavaderos especiales, con huertos familiares, con bicibombas para poder elevar el agua. Bicibombas, ¿no? Con energía humana para elevar el agua a los tinacos. Hay diferentes materiales de tecnologías apropiadas que también pueden consultar en la página del IMTA y descargarlos. Muy bien, pues ahí está, acabo de entrar. Miren, el IMTA es muy fácil, es IMTA, búsquenlo así en cualquier buscador, IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, los lleva a su página, y sí, acabo de encontrar ahorita justamente el documento para sistemas de cosechas de agua de lluvias. Ya lo encontré. Exactamente. Aquí, rapidito, mientras estamos conversando, muy rápido. Hay muchos materiales también, hay otros del Politécnico,
de diferentes instituciones de la UNAM sobre este tema. O también hay organizaciones civiles, ONGs, que han trabajado mucho sobre captación de agua de lluvia, calidad y tratamiento, como Isla Urbana, como Cántaro Azul, entre otros, que incluso hay páginas que ellos manejan con datos de calidad del agua.